Siempre hemos escuchado hablar sobre norte, sur, este y oeste. ¿Quiénes lo determinaron y qué herramientas usaron para descifrarlo? Hoy vamos a analizar estos aspectos, pero antes quiero pedirte que te suscribas, des like, compartas y nos sigas en Instagram en Planetario Canopus para no perderte de estas clases y poder seguir llevándolas para vos. Mi nombre es Brian y comenzamos. Estos son los viajes del Planetario Móvil Canopus. Su misión: llevar el universo a nuevos lugares, inspirar a nuevas generaciones, explorar los misterios del cosmos, despertar la curiosidad donde nunca nadie antes ha llegado jamás. El sol sale por el este o el oriente y se oculta por el occidente o el oeste. Son cosas que siempre nos han repetido, pero casi nunca se han detenido a explicarnos el origen de los puntos cardinales. Para poder entenderlo, tendríamos que remontarnos a la historia. Sí, otra vez la historia de la astronomía, pero es que justamente es esta la historia que nos puede responder a estas preguntas que quizá nunca nos hemos hecho, porque estamos bombardeados de tanta información actualmente y tantos datos que sencillamente estas respuestas las damos por alto. Nos remontamos entonces a los sumerios, asirios, babilonios, mayas, incas, y aquellos que construyeron una civilización a partir de la adoración del sol, la luna y las estrellas como sus primeros dioses. Quizá porque dominaban el cielo nocturno siendo inalcanzable y transmitiendo poder o compañía perenne, o por descifrar el gran poder que conlleva los conocimientos de sus ciclos, aprender a reconocer, registrar, predecir sus movimientos. Pero todo esto comenzó de a poco, simplemente observando. Las primeras civilizaciones siempre se plasman como hombres de las cavernas, como salvajes o primitivos sin conocimientos de su entorno y que actuaban meramente por instinto. Sin embargo, desde los registros arqueológicos de la humanidad, siempre se ha caracterizado que éstas aprenden constantemente a reconocer patrones y simplificar acciones para formar rutinas. Esta última gran habilidad fue lo que permitió a los primeros humanos darse cuenta que el sol se comportaba de una forma muy interesante en el cielo. Un ejemplo de ello es que los primeros humanos notaron la salida del sol por un punto del horizonte y luego cómo se ponía en el punto contrario. Su cuerpo mismo le permitió sentir los cambios de temperatura desde las primeras luces para luego sentir el aumento del calor al mediodía y el descenso de esta temperatura al mismo tiempo que el sol se ponía. Del mismo modo, notar cómo su propio cuerpo, animales de su entorno, montañas o rocas, o cualquier objeto, dependiendo de su ubicación, podía bloquear la luz, disminuyendo la sensación de calor y encontrando en ellos refugios y descansos. Las sombras se tornaban temporales, desplazándose con el transcurrir del día. Entender que durante esos mismos ciclos el poderoso sol se ocultaba y daba lugar a la oscuridad absoluta era para aquellos primeros humanos igual que quedar expuesto a los animales, cuyas vistas se adaptaban a la oscuridad. Y así como en el día tenían que refugiarse de la luz, esta vez debían refugiarse de la oscuridad. Antes del descubrimiento o manipulación del fuego mismo, los humanos, en sus instintos de supervivencia, descubrieron las famosas cavernas, que los protegían del frío y de los depredadores nocturnos que usaban la oscuridad como aliada. Pero la luna en sus fases creciente y llena también se aliaba con estos primeros humanos, permitiéndoles ser los dueños de la noche, advertir depredadores o bien ayudarles a desplazarse sigilosamente entre sus entornos con mayor facilidad. Fueron justamente estos patrones y estas rutinas que inspiraron y a la vez impulsaron a estos primeros humanos a observar, medir y por primera vez calcular los movimientos de los astros, para no solamente determinar el tiempo, sino marcar sus puntos de partida, desde donde se expandieron para conquistar el mundo. Un palo o rama caída tallada en forma de lanza y puntiaguda usada para cazar, pudo haber sido uno de los primeros gnomones que accidentalmente estos primeros humanos inventaron. Clavados en el suelo en un largo y soleado día, notaron cómo su sombra se desplazaba de un lado a otro. Individualmente o en grupo, lo recorrían mientras pasaban las horas y quizá habrían entonces surgido los primeros juegos. Marcar o predecir en cuánto tiempo, siendo desconocido ese término, la sombra o bien la punta de ésta alcanzaría la siguiente roca o al compañero más cercano, pudo haber sido la diversión de ese entonces. Diversión que terminaba si alguna nube se atravesaba, el día era lluvioso o si caía la noche, o había que usar esa misma lanza para cazar. Muchos seguramente se confundían al no entender por qué la sombra cambiaba constantemente.
pero probablemente haya sido uno de esos grandes observadores de sombra quien haya reconocido un patrón, de saber que cuando el sol salía por un punto, la sombra se proyectaba hacia el punto contrario, que si estaba el sol alto al mediodía, la sombra parecía estar más corta, y usando este conocimiento para tener ventaja, podía predecir dónde estaría la sombra y así colocar su objeto para tal vez hacer las primeras apuestas. Si la sombra llega a mi objeto, yo comeré la primera porción del día, no iré a cazar o seré el macho alfa de la jornada. Pudo haberse equivocado muchas veces, frustrado y enojado, tratando de entender siempre por qué cuando parecía descifrarlo, todo fallaba. Decidió entonces no volver a jugar, sino observar, medir y calcular. En solitario, quizá con el pasar de los días, este cazador colocaba piedras en cada punto, o hacía marcas y trazos del movimiento de la sombra, queriendo descubrir el misterio de este desplazamiento, frustrándose si se nublaba, enojándose si llovía y sus marcas se perdían, teniendo que volver a comenzar. Pero la perseverancia poco a poco fue dándole las respuestas, y una vez que reconoció el patrón, este observador habría construido el primer calendario. Al mismo tiempo, lo habría asociado a su entorno. En las épocas de frío tenía que abrigarse con la piel de los animales cazados para poder observar una sombra muy larga, o durante los días calurosos sudar mientras notaba que la sombra se recortaba cerca de las horas del mediodía, o quién sabe si desaparecía cuando el sol estaba en lo más alto. Con el pasar de los soles notaba que estos cambios también hacían cambiar las temperaturas que llenaban o secaban los ríos. Los animales se desplazaban, nuevas aves llegaban, los árboles cambiaban sus colores y algunos se quedaban sin sus hojas. Aparecían ciertos frutos y con ello, el comportamiento de su tribu también se volvía rutinaria. Maravillado quizá ante tal descubrimiento, ya no le interesaba jugar hacia donde apuntaba la sombra de la lanza, pues ahora podía predecir mucho más que eso. Predecir el cuándo era su más grande hazaña. Incluso elevó el juego a algo más intencional, pues para saber hacia dónde apuntaba la sombra de la lanza, primero tenía que saber por dónde saldría el sol, por dónde se desplazaría y dónde al final se pondría. Es así como durante varios ciclos marcó esos lugares, ubicando rocas o algunas lanzas. Este gran observador un día miró de frente al horizonte y a partir de allí marcó los lugares por donde el sol se levantaba. Ya sabía que ese lugar tenía un punto máximo a su izquierda y uno a su derecha, porque justo ese día el sol saldría por el mismísimo este. Con estas simulaciones no solamente nos centramos en cómo pudo haber sido la observación del punto este-oeste, sino indagar un poco más allá, el noreste, noroeste, sureste, suroeste, de los antiguos observadores o cavernícolas. Pero al ponerse el sol, seguramente habrían contagiadose sus tribus y empezado a observar patrones en nuestra luna. Al caer la noche, este observador junto a su tribu notaron cómo la luna aparecía en el cielo, desplazándose en la bóveda y cambiando su apariencia cada vez. La luna, sus movimientos y sus fases habrían sido calculados como un sistema auxiliar parecido al ya creado con el sol, que determinaba los primeros puntos de orientación y pasos del tiempo en periodos largos. Sin embargo, la luna, más que un complemento, se convirtió en el principal sistema del paso del tiempo, pues sus patrones eran más cortos y notables y más fáciles de adaptar por muchas civilizaciones. Muchos de estos conocimientos evolucionaron en grandes monumentos que ayudaban a las antiguas civilizaciones a determinar los puntos cardinales, reconocer las estaciones del año, e incluso aprovechar en los solsticios y los equinoccios para poder sembrar y cosechar y así mantener y hacer crecer a sus civilizaciones. Como seguramente lo habrás notado, hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial para recrear visualmente lo que escribimos para las clases del día de hoy y las que seguramente vendrán en las próximas semanas. Así que cuéntanos, ¿qué te parecieron estas visuales? ¿Mejoraríamos algunas cositas? ¿Qué nos recomendarías? ¿Te gusta la inteligencia artificial para recrear
Historias. Ojo, nosotros escribimos las historias, la inteligencia artificial solo nos las plasma visualmente. No tenemos plata para pagar una productora cinematográfica. Por esa razón, queremos también agradecerte y pedirte que te suscribas, nos sigas y estés atento a todas nuestras notificaciones. Será hasta la próxima. Muchas gracias.